Ok. La siguiente característica del cáncer que mencionan en el artículo del 2000 es la angiogénesis sostenida. Las células no cancerosas reciben el oxígeno y los nutrientes por difusión. Cuando hay un aumento de volumen en un tumor, entonces se requiere activar la angiogénesis, es decir, la formación de vasos sanguíneos para que puedan llegar. En el centro del tumor, las células necrosadas van a liberar esos factores proangiogénicos para que se puedan formar esos vasos sanguíneos, que es lo que están representando aquí. La siguiente característica del cáncer es la invasión a tejidos y la metástasis, ¿sí? La metástasis en realidad es la causa principal de la muerte de los organismos. Entonces, el tumor primario no suele ser tan peligroso como el tumor metastásico, ¿sí? Porque se va a tejidos vitales. Las células que están malignizadas adquieren la capacidad de poder migrar, ¿sí? Así como se salen del epitelio, empiezan a tomar una forma diferente, van a tener un frente de movimiento y empiezan a migrar. Y después van a invadir. ¿Qué diferencias hay entre migración e invasión? La migración se da en dos dimensiones, ¿sí? Si nosotros pensamos que dos dimensiones es plano, entonces las células van a recorrer una superficie plana. ¿Qué diferencia hay entonces con la invasión? La invasión ya es tridimensional. Quiere decir que las células, además de moverse en dos dimensiones, van a romper la membrana basal y se van a poder internar en otros tejidos, ¿sí? Van a encontrar una salida, pueden ser vasos sanguíneos o vasos linfáticos, y eso va a generar de que se formen tumores en órganos distantes, y a eso es a lo que se le conoce como metástasis, y es realmente lo que es la parte preocupante, ¿sí? Ya cuando hay metástasis, por lo general todos los tipos de cáncer se clasifican del 1 al 4, ¿sí? 4 es cuando ya hay metástasis y es mucho más difícil de poderlo tratar. Cuando está en estadio 1 es muy difícil poderlo diagnosticar. Cuando está en estadio 2 es lo ideal. Cuando está en estadio 3 está grande, pero todavía no ha salido. Y ya en metástasis ya es más difícil porque los tratamientos tienden a ser más agresivos. Y finalmente el microambiente tumoral, sí, esto no está en la parte externa de este círculo, sino se encuentra en la parte interna. Las células que rodean a los tumores tienen un papel activo en el crecimiento celular y la metástasis. No son simples observadores de ver cómo están creciendo el tumor, sino que están interaccionando. Habíamos mencionado que cuando las células cancerosas no tenían señales para poder crecer, entonces forzaba a las células contiguas para poder inducir la síntesis de señales y que pudieran crecer. Estas células malignizadas pueden modificar la actividad de estas células vecinas y entonces se genera características muy particulares. Hasta aquí está lo de los plasmas en cáncer. Aquí no hablan mucho del microambiente tumoral, de hecho lo ponen aquí en la parte central, ¿sí? Y eso lo explican mejor en el segundo artículo. El segundo artículo le ponen The Next Generation, ¿sí? Que es el 2011, 11 años después del primero, ¿sí? Y ya tenemos más características. Aquí están resumidas todas las 10 características, que es lo que está en el video, ¿sí? Y vamos a ver las características nuevas. La primera característica nueva del 2011 habla de la reprogramación del metabolismo energético, ¿sí? Es decir, las células no cancerosas van a tener un metabolismo principalmente aeróbico, ¿sí? Es muy difícil que una célula somática, teniendo oxígeno, se vaya hacia un metabolismo anaeróbico, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nuestras células musculares, los miocitos, no tienen oxígeno porque se requiere de una gran cantidad de energía para poder mantener nuestro organismo, ¿sí? Empieza a producir lactato. Y ese lactato lo que va a generar, ¿sí? Es calambres, y entonces la actividad muscular se detiene, ¿sí? En el caso de las células malignizadas, lo que van a hacer es de que requieren energía de la glucólisis. Recordemos que la glucólisis empieza por glucosa, termina en piruvato, ¿sí? Se producen 2 moléculas de ATP y se producen 2 moléculas de NAD reducido. Déjenme cerrarle tantito.
A esta utilización del metabolismo por glucólisis, que es un metabolismo anaeróbico porque no requiere de oxígeno, inclusive en presencia de oxígeno, se le denomina efecto Warburg, ¿sí? Entonces, las células cancerosas prefieren utilizar este metabolismo, ¿sí? Que es más rápida la producción de ATP, ¿sí? No necesita mitocondrias, no necesita transportar, ¿sí? El piruvato que se transporte, se convierte en acetilcoenzima A, pasa al interior de la mitocondria, sino que está produciendo rápidamente y entonces estas células cancerosas se convierten en grandes consumidores de glucosa, ¿sí? O de carbohidratos, más que de lípidos, ¿sí? Entonces es más rápida la producción de energía, pero además a través de la glucólisis se van a producir metabolitos para la síntesis del ADN, ¿sí? Como en el caso de la ribosa y de la desoxirribosa, ¿sí? Para proteínas y para lípidos. También se utiliza el lactato, que es un producto de la fermentación de piruvato hacia ácido láctico o lactato, para poder producir energía, ¿sí? Entonces, esta es la primera de las 4 características que están mencionando en el artículo del 2011. Después habla sobre la evasión de la destrucción por el sistema inmune, ¿sí? En este caso, el sistema inmune, como nosotros lo conocemos, es una barrera para evitar que los tumores se puedan formar. El proceso de formación de tumores se le denomina tumorigénesis o tumorogénesis, ¿sí? El plural de tumor es tumori, ¿sí? Entonces, por eso se le denomina tumorigénesis, formación de tumores, ¿sí? Las células malignizadas van a modificar el sistema inmune para que no las destruya, para que no las reconozcan como extrañas y las destruyan, y al contrario, ¿sí? Actúan a favor de los tumores y de las células malignizadas para poder salir del nicho donde se encuentran. Principalmente lo que menciona el artículo es que se disminuye la cantidad de linfocitos T citotóxicos, que son los que atacan a las células, más que un ataque inmunológico humoral, es un ataque celular y entonces inactiva los linfocitos T, ¿sí? Tanto los citotóxicos como los asesinos naturales, que por sus siglas en inglés son linfocitos NK o natural killers, ¿sí? La tercera característica nueva, para tener un total de 9, es la inflamación producida por el tumor. Vamos a ver que estas células malignizadas promueven un estado de inflamación inducida que favorece el crecimiento, supervivencia y metástasis. Esto lo vamos a retomar en el artículo del 2022, ¿sí? Ya con una caracterización más específica, ¿sí? Porque vamos a hablar de un fenotipo senescente, ¿sí? En este caso, estas células cancerosas actúan como inductores de inflamación, liberan citocinas proinflamatorias, especies reactivas del oxígeno y factores de supervivencia antiapoptóticas para que pueda generar un tumor más grande. La última característica de este segundo artículo es la inestabilidad genómica y las mutaciones. Las células malignizadas presentan muchas mutaciones que les van a brindar nuevas capacidades. No todas las mutaciones van a ser benéficas. Va a haber algunas que sean deleterias y entonces las células se mueren. Pero como vimos en la clase de la semana pasada, el hecho de que tengamos un nicho canceroso, ¿sí? Está generando una microevolución donde las células más aptas, las más, que están más adaptadas hacia el ambiente, van a preservar sus características y como aumentan su capacidad replicativa, entonces van a preservar esas capacidades. Entonces, muchas mutaciones, sobre todo que les den nuevas capacidades, son las que aprovechan. La alta tasa de replicación favorece la aparición de mutaciones y también se inactivan los mecanismos de reparación del DNA, ¿sí? ¿Por qué? Porque a las células cancerosas le conviene tener una inestabilidad genética, ¿sí? Y esto va a generar de que todo en conjunto se genere una inestabilidad de todos los sistemas donde a pesar de que muchas de esas células cancerosas se mueren, va a haber células que van a ser capaces de resistir a ambientes muy adversos,
¿sí? El último artículo, el tercero que se menciona, le pusieron New Dimensions, ¿sí? Fue publicado en enero del 2022. Quiero mencionar que en el caso de los anteriores de el 2000 y el 2010, los autores fueron Hanahan y Weinberg, ¿sí? Weinberg, ¿sí? En el caso del tercero solamente aparece Hanahan y ya trabaja en Suiza, ¿sí? En este caso menciona 4 características nuevas, lo esquematiza de una manera más bonita que en los otros dos y vamos a ver las 4 características nuevas. 1. Plasticidad fenotípica. Las células que son no cancerosas se diferencian y esa diferenciación celular, mientras más especializada, va a generar de que ya no haya proliferación. Y entonces una célula altamente diferenciada ya no se puede replicar. Y la última, bueno, tiene 2 salidas: senescencia replicativa o apoptosis, ¿sí? Senescencia replicativa es un mecanismo para mantener la homeostasis y que no se queden espacios sin haber células, se sigue manteniendo la célula, pero ya no se replica, ¿sí? Y cuando hay demasiadas células, se pierde esa capacidad de senescencia replicativa y se activan los mecanismos de apoptosis para liberar del exceso de células. Las células malignizadas van a activar mecanismos, ¿sí?, que van a hacer un cambio. Este cambio es a lo que se le conoce como plasticidad, ¿sí? Cuando cambia el fenotipo, ¿sí?, van a generar alta tasa reproductiva y vamos a ver aquí 3 características que quiero mejor verlas en la imagen que presenta Hanahan, ¿sí?, en el artículo del 2022. Esta es una de las figuras del 2022 donde hablan sobre la pérdida del control sobre la plasticidad fenotípica. Y aquí tenemos 4 características. Tenemos las células progenitores del lado izquierdo y después las células diferenciadas. En la parte superior tenemos una diferenciación normal y esta diferenciación normal va a generar de que las células ya no sean replicativas. Se mantienen ahí, ¿sí? Si no se van a senescencia, se mueren. Pero, ¿qué sucede con las células cancerosas? Que son las otras 3 posibilidades. 1, que adquieren una desdiferenciación, es decir, pasan a ser los precursores de estas células. Por lo general, una célula diferenciada tiene un precursor celular, de tal manera que cuando está diferenciada ya no puede regresar a una diferenciación anterior, ¿sí? Ya no se puede desdiferenciar, salvo las células cancerosas, donde sí tienen esa capacidad de desdiferenciarse, ¿sí? Otro mecanismo es que bloquean los mecanismos de diferenciación y entonces, ¿sí?, de las células progenitoras se mantienen y ya no hay diferenciación. Se saltan este paso de diferenciación que se encuentra aquí en medio y se van directamente hacia una diferenciación, ¿sí?, más bien hacia células indiferenciadas. El último mecanismo es el que se le conoce como transdiferenciación, ¿sí? A diferencia del primero, que es de diferenciación, que va hacia atrás, ¿sí?, es decir, adquiere características de sus progenitores. Una transdiferenciación es de que va a adquirir características nuevas porque va a encender genes que no estaban encendidas previamente. Y entonces una célula que tiene características epiteliales se convierte en una célula que tiene características mesenquimales. Esa es una transdiferenciación porque si una célula epitelial no sintetiza proteínas mesenquimales, pero cuando se transdiferencia, pues entonces se mimetiza en otro tipo celular y adquiere características nuevas. Sí. ¿Esto de los tumores hacen el cabello con dientes, con todo eso? Estos procesos del 2 al 4 son de células cancerosas, ¿sí? No todas las células van a presentar todas esas características. En el caso, por ejemplo, de los cánceres líquidos, principalmente son desdiferenciaciones. No hay transdiferenciación, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos precursores linfocíticos o mielocíticos, van a regresar hacia ese estado. Cuando ya están diferenciados hacia células especializadas que producen linfocitos T o linfocitos B, esa diferenciación hace que ya no haya replicación.
Una célula cancerosa regresa en una desdiferenciación hacia las características que tienen las células progenitoras, también llamadas stem cells, células tallo o células madre. ¿Sí? En el caso del cabello, de las células que se están replicando continuamente, ¿sí? Esas por lo general llegan a un estado de diferenciación y se pierden. Cuando hay un cáncer en ese tipo de células, en el caso, por ejemplo, del mieloma, sí, puede tener los dos mecanismos. Desdiferenciarse, irse hacia atrás, o transdiferenciarse, irse hacia un nuevo estirpe. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del melanoma, el melanoma es una transdiferenciación porque las células, si bien producen melanina, no lo producen en grandes cantidades. Entonces, cuando nosotros observamos que en la piel hay una mancha muy intensa, pues entonces estamos hablando de una característica nueva y estamos hablando de una neoplasia. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, otra de las características que habla en el Hallmarks of Cancer del 2022 es la reprogramación epigenética, que también le denominan no mutacional. Las células cancerosas van a activar mecanismos presentes en las células embrionarias que están en desarrollo, ¿sí? Una célula embrionaria somática va a tender a replicarse rápidamente, ¿sí? Sin llegar a una inestabilidad genética, ¿sí? Sino simplemente por mecanismos epigenéticos, ¿sí? De tal manera que la reprogramación epigenética no va a requerir de cambios en la secuencia del DNA y por lo tanto no hay mutaciones, solamente hay cambios en las histonas o en la metilación de diferentes regiones del ADN. Y estas marcas lo que van a hacer es permitir el control de la transcripción para tener más y más y más proteínas para poder generar una reprogramación, ¿sí? Y tener mayor proliferación, ¿sí? La última de las características que mencionan este último artículo del 2022 son microbiomas, a lo cual le llaman microbiomas polimórficos. Esta imagen también es de del artículo del 2022, así está, y entonces lo que nosotros observamos es que de este lado vamos a observar estas microbiomas polimórficos y estos pueden estar en la parte de la piel, en el estómago, en el pulmón, en la cavidad oral, ¿sí? Específicamente en el tumor o en la cavidad vaginal y cervical. ¿Qué es lo que va a hacer? Estas bacterias que viven en nuestros cuerpos, se calculan que hay más de 40 trillones, ¿sí? ¿Cuánto es un trillón? Muchísimas, o sea, hay más bacterias que células en nuestro organismo. ¿Sí? Estas bacterias pueden jugar un papel tanto en la propagación del tumor como en mecanismos de resistencia a las terapias. ¿Sí? Entonces, aquí dentro de las modificaciones que se presentan es crecimiento, induce el crecimiento de los tumores, generan un proceso inflamatorio. Recordemos que también los tumores generan un proceso inflamatorio que se amplifica con el proceso infeccioso de las bacterias, generan una evasión del sistema inmune porque las mismas bacterias tienen mecanismos para evadir el sistema inmune, generan inestabilidad genética, ¿sí? O genómica, cuando esas bacterias tienen mecanismos de transposición de material genético, donde esos transposones van a generar mecanismos de protección contra el sistema inmunológico y también se ha observado de que parte de la terapia sobre todo la quimioterapia, ¿sí? Como sucede en los antibióticos con los plásmidos que se protegen para evitar de que el plásmido sintetice el antibiótico y los mate, se genera una resistencia hacia los agentes quimioterapéuticos, ¿sí? Con esto terminamos la parte... ¡Ay, no! Perdón, me faltaba uno, ¿sí? Es que ya me puse nervioso y yo siento que se me va a ir el tiempo porque la otra parte también está larga. Ahora sí, la última, ¿sí? ¿Sí? La última habla sobre las células senescentes, ¿sí? Los artículos anteriores se hablaba sobre una senescencia replicativa.
pero en este caso se va a hablar de un fenotipo asociado con la senescencia. Las siglas de ese fenotipo asociado con la senescencia, por sus siglas en inglés es SASP, ¿sí? Fenotipo secretor asociado con la senescencia, y vamos a ver que lo que hace es de que potencializa el efecto proinflamatorio. ¿Por qué razón? Porque estas células senescentes que ya no se pueden reproducir, lo que están mandando son señales de auxilio diciendo de que están en un estado de emergencia, y la forma en la cual mandan esas señales es a través de citocinas y de quimiosinas que van a generar un nicho o un microambiente proinflamatorio. ¿Está más o menos claro? ¿O fue demasiado rápido? Por eso vamos a repasar antes de meter más información. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno. Déjenme nada más mencionarles, ¿sí? Lo que sigue. Este es el resultado del Kahoot del 9 de febrero, el primero que hicimos, ¿sí? Si ustedes ven quiénes contestaron, 93, 60, 93, 53, 80, 87, 80, 67, esta fue la más difícil. Pero ¿qué sucedió con el del martes? ¿Sí? 62, 85, que fue una de las fáciles, 46, 85, 100, que fue la más fácil. ¿Qué tipo de cáncer son en el sistema linfático? ¿Sí? Pues como su nombre lo indica, ¿sí? Son los linfomas. 69, pero tengo 0, 0, 15, 0. Quiere decir que ahí algo pasó y ahorita les explico. Vamos a salirnos de la presentación, vamos a entrar en el Kahoot, ¿sí? Y entonces, así como a ustedes les ayuda el Kahoot para que podamos, para que ustedes vean que sí se quedó, lo comprendieron y que no, a mí el Kahoot me dice, pues aquí te equivocaste, porque si tus alumnos nadie respondió bien, pues no son tontos todos. El tonto eres tú porque pues no les pudiste transmitir los conocimientos. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Y esos ceros no, lo que pasa es de que había una respuesta donde había dos posibles respuestas, y entonces lo toma como tendrían que estar las dos. Y entonces por eso lo pone cero. Pero no estuvo tan mal, ¿sí? Vamos entonces a jugar el Kahoot. Vamos a login. Vayan en este fin de semana, si no tienen nada que hacer, si festejaron el 14, pues entonces tienen un ratito libre. Si no festejaron, pues el sábado y el domingo pueden festejar, pero si tienen un ratito libre, entren en Kahoot, kahoot.com, ¿sí? Recuerden que para jugar es kahoot.it de Italia, ¿sí? Y entonces vayan viendo. Yo les recomiendo que se vayan por el gratuito para que ustedes lo vean, porque la próxima semana ustedes van a tener que hacer su Kahoot, ¿sí? Y recuerden que la próxima semana es individual, entonces todos los que hagan tarea van a hacer su Kahoot, ¿sí? Vámonos con la biblioteca. Aquí ya está, cáncer, estrés, son 10 preguntas. También le puse más tiempo a todas las preguntas tienen 10 minutos, perdón, 10 minutos. Sí, no es demasiado tiempo, 10 minutos por 10 preguntas, ya nos salimos. Todas las preguntas tienen 30 segundos, ¿sí? Porque había puesto algunas preguntas con 20 segundos y yo creo que eso también fue un factor para que no pudieran ver bien las respuestas. Entonces, en este Kahoot, ¿sí? Todas las respuestas tienen 30 segundos para poder contestar, ¿sí? Se hace de emoción porque quieren tener la respuesta correcta lo más pronto posible, pero yo prefiero que sea la respuesta correcta más que a que sea rápido, ¿sí? Se está generando ahorita el pin de juego. El problema es de que como tenemos baja señal, se tarda mucho. Y no tenemos nodo para conectarlos. Y ahorita ni para cambiarle porque voy a dejar de compartir en Zoom y voy a dejar de grabar. Entonces, bueno, todavía es 4:17, no está mal. Yo pensé que ya estábamos casi 4:30.
Ahí está. El pin de juego es 344-3243. Si alguien quiere jugar estos Kahoots posteriormente, me manda un WhatsApp y yo se los mando para que ustedes puedan jugar. No necesitan bajar la aplicación, no necesitan, simplemente yo se los mando como si lo hicieran aquí en clase y lo pueden hacer. ¿Sí? Obviamente, si tienen una cuenta, pues se los mando completos para que ustedes lo vean y vean cómo lo hicimos. ¿Sí? Ahí van, Joana, Rojas, Marco, Mel, Mac, Diego, José, Raúl. Y si ustedes ven, o sea, los que están en sus casas en Zoom también pueden jugar. Entonces, o sea, eso también es bastante bueno. El problema es de que aquí no tengamos internet porque entonces se afecta todo. Ok, vamos a empezar. Ah, ya, entró V, ¿sí? Ash. No necesitan poner sus nombres porque pues no estamos tomando en cuenta esa calificación. En otros cursos sí les pedimos que pongan sus nombres porque tomamos la calificación en cuenta, pero en este no. ¿Sí? Ahora sí vamos a empezar. Sale. Si se quieren unir y no se unieron, entonces pueden hacerlo más adelante. ¿Sí? 3, 2, 1, empezamos. Primera pregunta. ¿Con qué proceso se asocia la plasticidad fenotípica? ¿Con proliferación celular, con migración celular, con metabolismo celular o con desdiferenciación celular? Ya van 13 respuestas. Listo. Bien, solamente 3 señalaron que es proliferación celular. Es una desdiferenciación o una transdiferenciación y eso genera que haya cambios en el fenotipo celular. ¿Qué es el efecto Warburg? Obtención de energía por respiración en ausencia de oxígeno, obtención de energía por glucólisis en presencia de oxígeno, obtención de energía por respiración en presencia de oxígeno, obtención de energía por glucólisis en ausencia de oxígeno. Esa pregunta estuvo complicada porque la respuesta correcta es obtención de energía por glucólisis, inclusive en presencia de oxígeno. Eso hay que repasarlo porque eso no estuvo muy claro o las opciones estaban demasiado confusas. ¿Cómo se logra la inmortalidad replicativa ilimitada? Por reparación de mutaciones, acortando los telómeros, por acumulación de mutaciones o regenerando los telómeros. Inmortalidad replicativa, como si fueran células germinales. Bien, regenerando los telómeros. Aunque hubo 2 que mencionaron la acumulación de mutaciones, ¿sí? Y el acortamiento de telómeros hace que las células disminuyan su tiempo de vida. ¿Qué es la metástasis? Formación de neoplasias y displasias, formación de tumores en el sitio de origen, formación de vasos sanguíneos nuevos o formación de tumores en otros órganos. Yo espero que esta esté fácil. Diez se fueron con formación. Ay, es que yo me equivoqué, ahí el error fue mío, porque lo puse mal, ¿sí? O sea, ustedes están bien, pero yo puse la respuesta en un lugar diferente, ¿sí? ¿Qué es la tumorigénesis?
Es que este Kahoot lo acabo de hacer y no lo revisé, por eso tiene tantos errores. Tumorigénesis es destrucción de vasos sanguíneos, destrucción de tumores, formación de tumores o formación de vasos sanguíneos. Ahora sí, aunque dos hablaron de formación de vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama la formación de vasos sanguíneos? Angiogénesis. ¿Qué señales extracelulares hacen que las células no cancerosas puedan proliferar? Factores de traducción, factores de transcripción, factores de replicación o factores de crecimiento. Solamente una de esas son extracelulares. Bien, aunque alguien pusieron factores de replicación, no porque están dentro del núcleo, factores de transcripción están dentro de la célula, factores de traducción también están dentro de la célula. Las únicas que son estas células son los factores de crecimiento. ¿Qué efecto puede tener el microbioma sobre el cáncer? Infectan a las células vecinas de las cancerosas, infectan a las células cancerosas, induce resistencia a las terapias o induce anoitis. Bien, aunque todavía hubo 5 respuestas así diversas, pero la gran mayoría lo tuvo bien. ¿Cuál era la respuesta? Hay resistencia a las terapias. Sí, ahora sí, ¿qué es la anoitis? Un tipo de evasión de la muerte celular, un tipo de proliferación celular, un tipo de muerte celular o un tipo de regulación epigenética. Anoitis. Bien. ¿Sí? No es evasión, ¿sí? O sea, las células cancerosas lo que hacen es evaden la anoitis, ¿sí? Pero la anoitis es un tipo de muerte celular, ¿sí? ¿Cómo se apellidan los autores del artículo de Hallmarks of Cancer? Weinberg y Watson, Warburg y Hananen, Weinberg y Hananen o Watson y Crick. Ya no sabía qué poner. Alguien se fue con el efecto Warburg. Bueno, ese era... Queda una. ¿Qué es la angiogénesis? Destrucción de tumores, formación de vasos sanguíneos, destrucción de vasos sanguíneos o formación de tumores. Ya se había dicho. Ya se las acabo de decir. Es que no me acordaba que estaba. Pensé que ya había pasado. Recuerden que el sufijo génesis es formación, ¿sí? Y cuando hablamos de lisis es destrucción. Bien, pero alguien dijo destrucción. Se equivocó de color. Bueno, vamos a salirnos. Déjenme, para que no se me vaya a olvidar, voy a modificar la pregunta para que ustedes vean cómo se construyen las preguntas. Déjenme verlo, porque ustedes lo tienen que hacer la próxima clase. Y entonces, aquí están las preguntas, ¿sí? Ya les voy a decir con qué, o sea, cómo tienen que poner el nombre de su Kahoot, ¿sí? Aquí cómo se apellidan, ¿sí? La 2 es que señales extracelulares. Recuerden que señales extracelulares solamente factores de crecimiento. Replicación se lleva a cabo en el núcleo, traducción se lleva a cabo en el citoplasma, ¿sí? Y transcripción se lleva a cabo en el núcleo, ¿sí? De tal manera que los únicos señales extracelulares que inducen que proliferen son las señales de crecimiento, ¿sí? 3, que la anoitis es un tipo de muerte celular,
¿sí? No es la evasión, es la muerte celular de un epitelio, de células que están ancladas hacia los lados, rompen esas proteínas de anclaje, se salen y al salirse una célula no cancerosa va a activar la noix y se muere. Las células no cancerosas, las células cancerosas rompen esas uniones, se salen, pero inactivan la noix y entonces se evaden la muerte, ¿sí? Ya está claro más o menos lo que es la noix. ¿Cómo se logra la inmortalidad replicativa ilimitada? Regenerando los telómeros, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen las células somáticas no cancerosas? Acortan los telómeros en cada vuelta, ¿sí? La acumulación de mutaciones no necesariamente genera inmortalidad. Puede generar mayor proliferación, pero no inmortalidad, ¿sí? ¿Qué es la angiogénesis? La formación de vasos sanguíneos, no la destrucción. Recuerden que génesis es formación, ¿sí? 5, 6. ¿Qué es la tumorigénesis? Formación de tumores, igual otra vez génesis, ¿sí? Aquí puse las mismas respuestas para que ustedes lo puedan ver, y ahí fue donde se me olvidó que también estaba la de angiogénesis. ¿Qué es la metástasis? Formación de tumores en otros órganos. Y entonces aquí, aquí fue donde yo me equivoqué. Entonces, todos los que fueron más de 10 creo que contestaron bien, entonces ahí sí están correctos. Formación de tumores en otros órganos, no en el sitio de origen. ¿Sí? Esa es la que ya está corregida. 7. Y ustedes también van a tener que hacer 8. Vean de que en el caso de las preguntas tienen signos de interrogación, tienen una palabra, son preguntas lo más corta posible y aquí trata de ser las respuestas también cortas para que no les genere tanta confusión. Fue una pregunta complicada. Yo siento que fue complicada porque tenía una respuesta demasiado larga. Por eso, cuando ustedes hagan su tarea la próxima semana con Kahoot, ¿sí? Hagan respuestas cortas, ¿sí? Algo que no es muy correcto es decir, ninguna de las anteriores, ¿sí? O todas las anteriores, porque entonces es confuso. Sí, tienen que ser, sí. Aquí yo lo que quería, el efecto Warburg es la obtención de energía. Todos, sí, de hecho, obtención de energía lo pude haber puesto en el enunciado de la pregunta, ¿sí? Y entonces decir, por glucólisis o por respiración, ¿sí? Warburg habla de glucólisis, no habla de respiración. La glucólisis puede obtener energía, ¿sí? Y después se va a fermentación en ausencia de oxígeno. Entonces, el efecto Warburg es la obtención de energía por glucólisis, pero aún en presencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces esa estuvo complicada, pero porque el diseño de la pregunta estuvo mal. Pregunta 9, ¿sí? ¿Con qué proceso se asocia la plasticidad fenotípica? Recordemos que la plasticidad es cuando cambian, regresan a su progenitor o se genera una célula nueva, que es lo que se le conoce como neoplasia y es de desdiferenciación celular. También puede ser transdiferenciación, eso también está asociado con la plasticidad celular, ¿sí? Y en el caso de la última, ¿qué efecto puede tener el microbioma sobre el cáncer? Aquí lo que yo pensaba que era la correcta es inducir la resistencia a las terapias. Inducir a NOx no, porque realmente no lo menciona el artículo y yo no sé si una bacteria normal del organismo pueda generar muerte programada, según yo no, ¿sí? Infectar a las células cancerosas no son infecciosas. Recordemos que el microbioma son las bacterias con las que estamos todo el tiempo lidiando, ¿sí? Infectar a las células vecinas tampoco. Sí, entonces por eso, aquí el problema es de que tengo la idea, sé qué es lo que le voy a preguntar, pero luego las opciones no son tan claras y por eso las respuestas no son tan precisas. ¿Sí? Vamos a terminar ya con la presentación, lo vamos a ver en unos 25 minutos más o menos, entonces ya jugamos el Kahoot, ¿sí? La gran mayoría de ustedes en el foro han señalado de que los Kahoot les están ayudando. ¿Sí? Vamos a mantener los Kahoots todo el tiempo, ¿sí?
le voy a pedir tanto a Javier como a René que se haga los Kahoot para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y pero ustedes también van a poder hacer Kahoots y si los quieren compartir, es muy fácil compartir y ya después les explico cómo, ¿sí? Ya vimos aquí las respuestas, vimos que aquí había algunas en cero, ¿sí? Y entonces todas esas preguntas, vamos a leer las que están en cero. ¿Qué es el punto de arresto por estrés en la replicación en el ADN? Está hablando del arresto en el ciclo celular, ¿sí? ¿En qué fase del ciclo celular se arresta por estrés en la replicación? ¿Con qué parámetros se asocia la presencia de mayor número de núcleos en las células cancerosas? Entonces, vamos a ver que en el caso de el ciclo celular, lo que va a hacer es de que tenemos que tener una homeostasis. Aquí tenemos una división normal por ciclo celular y una muerte normal y nos mantiene el mismo número de células que teníamos al principio. Aquí las cafés representan las anteriores, las grises representan las nuevas, se mueren algunas y después se diferencian y vamos a tener el mismo número. Cuando se incrementa la división celular, lo que vamos a tener es mayor número, ¿sí? Se van a morir algunas y entonces se genera el tumor. Cuando disminuye la apoptosis, vamos a tener una división normal, pero menos células se mueren y en ambos casos vamos a tener tumores. Recordemos que estamos hablando de hiperplasias, no de hipertrofias. Hipertrofia es cuando aumenta el volumen. Este es aumento en el número. Todos estos procesos están relacionados con el ciclo celular. El ciclo celular se define como un patrón repetitivo de procesos que permiten las divisiones de las células eucariontes. Los procariontes se dividen por otros mecanismos, como el caso de la bipartición, el caso de la gemación, pero en este caso de los eucariontes, la gran mayoría se dividen por este ciclo celular, ¿sí? Vamos a ver que en los eucariontes también hay procesos asexuales, ¿sí? Pero eso es otra cosa. Vamos a ver que tenemos dos grandes fases. Todo esto que está en anaranjado, que se le conoce como interfase, y esto que está aquí en un naranja más intenso, que es la mitosis, y en el caso de las células germinales, también se tiene una doble mitosis que se llama meiosis. ¿Alguien sabe qué significa la palabra mitosis? ¿O de dónde viene? ¿Mitos? ¿No? Mitos quiere decir hebra. ¿Cómo la asocian con el ciclo celular? Mitosis quiere decir hebra. ¿Qué es lo que vemos ahí en la mitosis? Unas hebras. ¿Qué son esas hebras? Cromosomas. ¿Sí? Entonces, la característica de la mitosis es la presencia de cromosomas. ¿Por qué? Porque se compacta la cromatina hasta formar estructuras visibles. ¿Sí? ¿Qué significa meiosis? En este caso, la mitosis lo que hace es duplicar el número de células. La característica es de que se presentan los cromosomas. Pero en el caso de la meiosis se presentan los gametos. Entonces tenemos que reducir. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿sí? Un número cromosómico, lo tenemos que duplicar, pero en el caso y después se divide las células. En el caso de la meiosis quiere decir reducción. ¿Sí? Entonces, meiosis es reducción en el número de cromosomas. Vamos a ver entonces que mitos quiere decir hebra y meios quiere decir reducción. ¿Sí? Entonces, el caso de la mitosis se lleva a cabo en las células somáticas, ¿sí? Porque se ven los cromosomas, y el caso de la meiosis en realidad serían dos mitosis para tener una doble división y entonces tener reducción. ¿Sí está claro? En la interfase vamos a ver que tenemos el espacio 1, G1, que fue lo que les pregunté en la clase pasada, la fase S de síntesis del ADN, donde se lleva a cabo la replicación, y la fase G2, que era un espacio donde no se veía ninguna actividad. Vamos a ver que hay una fase G0, que es quiescencia, que es cuando se salen las células del ciclo celular. La mayoría de las células que están altamente diferenciadas se presentan en la fase G0 o quiescentes, ¿sí? Esas células quiescentes se pueden replicar siempre y cuando tengan un estímulo que induzca la replicación, ¿sí? Vamos a ver que tenemos que hablar de ploidía. Plos quiere decir veces, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es el juego o el número completo de cromosomas en una célula? Vamos a ver que tenemos diploides, tetraploides o haploides. ¿Qué significa diploides o una haploidía 2N? Quiere decir que tenemos el número normal de cromosomas. ¿Sí? En el caso de los humanos, tenemos 46 cromosomas, 23 pares, 22 de esos son iguales, ¿sí? Se les denominan autosómicos, y hay un par que es el par sexual, donde genera la diferenciación sexual, ¿sí? En el caso de los tetraploides, necesitamos duplicar el material genético y esto lo hacemos a partir de la replicación. Si nosotros tenemos aquí en G1 y en la fase de síntesis tenemos células diploides, entonces aquí tenemos 2N, 2N. Cuando termina la fase de síntesis tenemos 4N, es decir, nuestras células se convierten en tetraploides. No tenemos la presencia de cromosomas, pero tenemos el doble del material genético, porque después de la fase de G2 pasamos a la fase de mitosis, ¿sí? Y en la fase de mitosis vamos a generar dos células iguales y regeneramos la diploidía. ¿Sí? Entonces, en el caso de G1 y al principio de S, son células diploides. Al terminar S en G2 y al entrar en mitosis, tenemos tetraploides, y al terminar la mitosis en las células somáticas, regeneramos la diploidía. Solamente en las células germinales vamos a tener una doble reducción, mellos, ¿sí? Les decía a mis alumnos, para que se lo aprendieran, ¿qué sucede cuando los varones nos da mello? Pues se nos reducen, o sea, se nos hace así como chiquitos, ¿sí? Entonces, por eso es mello de meiosis, ¿sí? Bueno, esta haploidía celular se mide no por el número de cromosomas, porque en interfase no podemos ver cromosomas, sino por el índice de ADN. ¿Sí? Este índice de ADN en una célula diploide es de 1 y en una célula tetraploide es de 2. ¿Cuál será el índice de ADN en una célula haploide? Diploide es 1, tetraploide es 2, haploide 0.5. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces, no hablamos de cromosomas porque no vemos cromosomas, sino hablamos índice de ADN. Vamos a ver que entonces en este caso se van a tener ciertos procesos del ciclo celular para poder generar un crecimiento. Recuerden que el ciclo celular es para poder duplicar las células, para tener más células. ¿Cuáles son los requisitos para poder llevar a cabo este ciclo celular? Es de que tengamos un tamaño mínimo. Si las células están muy pequeñitas, las células se quedan senescentes o se mueren, ¿sí? Si el tamaño es muy grande, también las células normales se mueren, ¿sí? Entonces necesitamos un tamaño mínimo. Necesitamos nutrientes. ¿Cuáles son los principales nutrientes para poder llevar a cabo la replicación? Nucleótidos trifosfatos, lo que se le conoce como DNTPs, ¿sí? La N es porque puede ser adenina, timina, citosina y guanina, que son los 4 tipos de nucleótidos. Quiere decir que necesitamos de ATP, de CTP, de GTP y de TTP. ¿Sí? Son los nucleótidos. Necesitamos glucosa, necesitamos otros nutrientes, pero los nucleótidos trifosfatados son esenciales para replicar. Si no hay esos nucleótidos, generamos un estrés replicativo y entonces la célula no se replica. La replicación e integridad de los cromosomas tiene que estar bien, entonces ya una vez que se replicó el DNA, tenemos que formar los cromosomas y vamos a ver que necesitamos que esté bien y que se puedan separar. Y vamos a ver entonces en función de esto, sí, bueno, esto ya lo vimos, de que en el caso de la mitosis es un proceso donde está altamente regulado, ¿sí? Aquí tenemos de que están las 4 fases de la mitosis, pro, meta, ana, que te lo diga, aquí, nada más que, ¿sí? Pro de profase, meta de metafase, anafase, telofase y diacinesis es para que ustedes se acuerden. Son las 4 fases de la mitosis, ¿sí? ¿En dónde es importante? En la anafase, porque ahí hay una separación de cromátidas. ¿Qué sucede si no se separan esas cromátidas hermanas? Vamos a generar aneuploidías. Y entonces, cuando se detecta una aneuploidía, entonces esa célula se va a muerte. ¿Qué sucede cuando tenemos una célula gamética
que tiene una aneuploidía donde tiene 3 cromosomas, vamos a generar una trisomía. Y ese es el problema con los síndromes, ¿sí? En particular, cuando es el cromosoma 21, tenemos una trisomía y se asocia con el síndrome de Down, ¿sí? Y entonces son importantes. Y entonces, para poder regular todo este ciclo celular, vamos a observar que existen diferentes tipos de puntos de arresto o checkpoints. Tenemos un punto de arresto, aquí tenemos, es como si fuera una pista de carreras, tenemos uno aquí entre G1 y la fase de síntesis. Vamos a ver que aquí en la fase de síntesis tenemos otro punto de control y tenemos varios puntos aquí dentro de la mitosis. ¿Sí? Vamos a ver entonces que estos puntos de control nos van a detener momentáneamente el ciclo celular y entonces vamos a ver, ¿sí? De que en esta, vamos a empezar aquí por este de abajo, el número 1, inicia la fase de replicación celular, tenemos aquí G1 y entonces antes de poder pasar a la fase de síntesis vamos a tener un punto de control entre G1 y síntesis. Vamos a ver que en la replicación también tenemos otro punto de control, que es lo que llamamos como estrés replicativo. ¿Por qué razón va a tener este estrés replicativo? Porque si no se tienen suficientes nucleótidos para poder formar el DNA, la horquilla de replicación se va a quedar detenida, ¿sí? Y la célula se va a ir a apoptosis porque no hay suficientes nutrientes para poder generar una doble célula. Entre la fase de G2 y mitosis y en la anafase vamos a tener otros 2 puntos de restricción, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes mecanismos, principalmente la pareja de CDK ciclinas. CDK, ¿sí? Son sinasas dependientes de ciclinas, que son proteínas que tienen actividad de fosforilación y lo que hacen es inducir la progresión del ciclo celular y requieren de una proteína pequeña que no tiene actividad enzimática, pero si no tienen esa proteína pequeña no pueden funcionar. Por eso son sinasas que tienen actividad de fosfotransferasas dependientes de ciclina. ¿Por qué se le denominan ciclinas? Porque las ciclinas van a aumentar y disminuir en el ciclo celular. Entonces, si aumenta, pues nosotros podemos llevar a cabo ese proceso. Si disminuye, no lo podemos llevar a cabo. ¿Sí? La quiescencia, la palabra quiescencia viene de quiescere, descanso. Cuando una célula no está en ciclo celular para replicarse, entonces entra en la fase de G0. Es diferente la parte de quiescencia con senescencia porque las células quiescentes sí pueden regresar al ciclo celular, las senescentes ya no pueden replicarse, ¿sí? Aquí las células maduras, mientras más diferenciado estén las células, vamos a tener un arresto, ¿sí? Más grande, ¿sí? Porque ya no necesitamos tener más células, pero tienen la capacidad de poder reproducirse. ¿Qué es lo que hace que las células transiten a través del ciclo celular? Necesitamos esta pareja, la ciclina es esta proteína pequeñita, la sinasa dependiente de ciclina es la que tiene actividad enzimática, y vean cómo las ciclinas van aumentando dependiendo de la fase del ciclo celular en la cual se encuentre, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para que una célula pase de G0 a la fase de G1? Necesitamos primero que aumente la concentración de la ciclina D1. Sí, bueno, D, ¿sí? En este caso, hay diferentes proteínas y se les denomina 1, 2, 3, 4. Cuando aumenta la cantidad de la ciclina D, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener, ¿sí? Es de que, vamos a verlo más adelante, ¿sí? Necesitamos un estímulo, ¿sí? Extracelular para inducir esa proliferación. Recordemos que la primera característica distintiva del cáncer es de que las células cancerosas no requieren de esa señal extracelular para inducir la proliferación y se vuelven autónomas, autosuficientes de estas señales.
En una célula normal necesitamos este estímulo externo. Necesitamos que aumente la síntesis de esta ciclina D1 para que salga de G0, porque esta ciclina D1 se va a unir a una CDK, que puede ser CDK4 o CDK6, y esto va a generar un complejo para inducir el proceso de prerreplicativo, ¿sí? Necesitamos un complejo de diferentes enzimas para poder llevar a cabo la transición entre G1 y la síntesis. ¿Sí? Aquí tenemos varios detectores para ver si no está dañado el DNA. El primer detector de daño del DNA es P53, ¿sí? Y tenemos otros detectores que activan a RBD. RBD es la proteína del retinoblastoma, RB es de retinoblastoma, y eso detiene y no permite que el ciclo celular pueda pasar, porque esos sensores de daño del DNA están activando a la proteína RB. ¿Qué necesitamos para que pueda pasar el ciclo celular? Necesitamos inducir que esta proteína RBD sea degradada y entonces ahora sí puede pasar a la transición. Entonces, tenemos los estímulos mitogénicos, inducen la liberación de la ciclina D, de la D1 a de la D4, se une a CDK, a las cinasas dependientes de ciclinas, que puede ser 4 a 6, y lo que hace esta CDK4 o este CDK6 en presencia de la ciclina D es de que fosforilan a PRB. Una vez que fosforilan a PRB, lo que va a hacer es de que induce su degradación por el protosoma y entonces PRB, que tenía secuestrado a un factor de transcripción, va a permitir que la replicación inicie. ¿Sí? Y ese es el broche más importante que tenemos en el punto de control entre G1 y síntesis. ¿Sí? Aquí tenemos RB que está fuertemente unido a este factor de replicación y entonces lo que hace es de que cuando CDK4-6 unida a su ciclina de fosforila a PRB, se separan y entonces ya puede llevar a cabo la replicación, ¿sí? Entonces aquí tenemos los resultados y entonces dentro de estos resultados yo lo que les preguntaba es de que aquí hay dos puntos de arresto. El primer punto de arresto es debido al daño al DNA, ¿sí? Y entonces tenemos de G1 tenemos que censarlo y la proteína principal es P53, ¿sí? Tenemos otro de daño del DNA cuando ya se terminó la fase de síntesis porque puede que no permita. Ya aquí ya no tenemos P53, pero sigue siendo censado por este complejo de sensor de daño del DNA. Sí, tenemos las mismas proteínas. ATM, ¿sí? ATM es una proteína sinasa, es decir, fosforila, que está relacionada con una enfermedad que se llama ataxia telangiectasia mutada, ¿sí? Por eso es ATM, CHEK1 y CHEK2 participan en esto y estas CDCs son CDKs e inducen la liberación de las ciclinas para poder pasar a los siguientes ciclos. Yo les comentaba la clase pasada de que en el caso de las células cancerosas, ¿sí? Si hay una detección por daño al DNA, las células cancerosas se lo saltan, ¿sí? ¿Cómo le hacen? Se muta P53, se muta P21, se mutan todos los supresores de tumores y se saltan todos esos procesos de detención del ciclo celular asociados con el DNA, con el daño al DNA, ¿sí? ¿En qué casos lo respeta? Cuando hay una replicación por estrés, que son mecanismos diferentes. Esa detención del ciclo celular por estrés replicativo, ¿sí? Es por otros mecanismos y eso sí los detiene a las células cancerosas. ¿Sí? Esa es una ventana de oportunidad para poder detener a las células cancerosas activando estos mecanismos de detención celular porque la célula cancerosa no se va a replicar si no tiene suficientes nutrientes. ¿A qué se denomina ese estrés, checkpoint por estrés replicativo? A que no tenga suficientes DNTPs, a que exista una gran cantidad de especies reactivas del oxígeno o a que tengamos activación de oncogenes o pérdida de supresores de tumores. ¿Sí? Y entonces aquí las preguntas, aquí
8 contestaron parcialmente, estas sí estaban bien, ¿sí? Pero hubo 4 respuestas incorrectas y alguien que no alcanzó a contestar, ¿sí? En el caso de qué fase del ciclo celular se resta por el estrés del ADN, ¿sí? En este caso fue, aquí creo que quedaron 2 respuestas que tenía que poner, solamente lo pusieron 1. De las respuestas incorrectas fueron 12. La respuesta correcta es de que la replicación del DNA se lleva a cabo en la fase de síntesis. Este punto de arresto se lleva a cabo en la fase de síntesis. No en la interfase G1 síntesis, no en la interfase síntesis G2, no en la interfase G2 mitosis. ¿Sí? Y son las preguntas que están mal. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Sí? No sé si con esto es suficiente de ciclo celular. Yo creo que es un repaso para poderlo ver. Si alguien necesita algún artículo, después de tener todo esto, yo les puedo mandar. Hay infinidad de artículos, pero lo que no quiero es saturarlos de información que a lo mejor no pueden leer. Mi idea es de que yo les pueda facilitar la información lo más digerido posible para que ustedes la puedan aprovechar y ya después ustedes van incorporando nueva información. Sí. ¿Esta dijo que no está en el aula? Esta no, pero ahorita la subo. Ahorita la subo. Y si alguien la quiere en PowerPoint, se la mando en PowerPoint. ¿Sí? Se las puedo mandar. ¿Sí? Lo que iba a subir era nada más la parte de los Hallmark of Cancer, que eso ya lo tenía, pero quise meterlo de ciclo celular para que estuviera todo completo. Es que estás sintetizando información. Ajá, sí, lo de los Hallmark de cáncer, pues es nada más ir viendo, inclusive yo les recomiendo, sí, también voy a subir estas páginas que si quieren, revisar algo más de las lecturas estas, vean el video, ¿sí? Si quieren, entramos rápido al video. Yo tengo una duda. Sí. Me quedó una duda por lo que mencionaba de que la célula especializada ya no se replica. Y eso nos da... Cuando tú tienes una alta especialización, parte de una célula progenitora y entonces se va especializando, ¿sí? De ser pluripotencial o multipotencial se vuelve unipotencial y ya nada más tienes una sola actividad. No congeles. Si lo que quieres es refrescarte. Al momento de llegar a eso, entran las células en G0. Se bloquean todos los mecanismos de replicación. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Y entonces en ese caso, las células entran en un estado de quiesencia. ¿Sí? Porque están altamente diferenciadas, porque ya no necesitas tener más células, sino que lleven a cabo su función. ¿Sí? Si recibe, son células no cancerosas. Si recibe un estímulo extracelular para poder inducir el regreso al ciclo celular, sí puede porque son quiescentes. ¿Sí? Cuando ya no pueden es cuando están senescentes. Cuando están senescentes, por más estímulos extracelulares que se les dé, ya no puede regresar al ciclo celular. ¿Sí? ¿Esos estímulos extracelulares son los mitógenos? Exactamente, son los agentes mitógenos. La gran mayoría de esos mitógenos son proteínas, factores de crecimiento, aunque también los esteroides, ¿sí? Sobre todo los anabólicos, pueden inducir mitosis, ¿sí? De hecho, por ejemplo, se acordarán que el IARC, el Instituto para Investigación en Cáncer de la OMS, clasifica clase 1, clase 2A y clase 2B, ¿sí? En clase 1 ponen los estrógenos, como ¿qué son? Mitogénicos y carcinogénicos, ¿sí? Lo ponen como carcinogénicos, ¿sí? Los estrógenos. Obviamente los estrógenos exógenos, porque una mujer pues controla los niveles de estrógenos por mecanismos de regulación homeostática,
¿Sí? Bueno, lo que les quería decir aquí es de que pueden entrar aquí, aquí está la presentación, y en dado caso de que ustedes quieran los subtítulos, yo les recomiendo que se vayan a la configuración y entonces, si está en español, yo por lo general le pongo en velocidad 1.5 o en velocidad 2 para ver más o menos de qué se trata y ya cuando lo que me interesa, ya lo bajo de velocidad. ¿Sí? Entonces esa es una. Cuando está en inglés lo pueden poner lentamente, ¿sí? Otra de las cosas que yo les recomiendo para los videos es de que aquí le pongan activar videos y les genera el inglés. Y entonces, si no saben, no alcanzan a escuchar, lo pueden leer y es mucho más fácil, ¿sí? Y ahí lo pueden ver. Otra de las cosas que también les recomiendo, se salen de pantalla completa y en estos tres puntitos le ponen aquí y le ponen mostrar transcripción. Y de un video lo que les va a dar es todo lo que van diciendo. Entonces ustedes lo van leyendo a una velocidad más lenta y aquí va diciendo, ¿sí? Recuerden que esto es un traductor mecánico y entonces meten muchas cosas que no son, ¿sí? Entonces en este caso dice Harlequin in Wimber, no es Harlequin, ¿sí? Así es como lo escuchó el traductor, ¿sí? Entonces deben de tener mucho cuidado con eso, pero ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y en este caso... no, esto es calidad. Aquí, en opciones. En opciones ustedes lo pueden poner. Según yo ese se podía en español, pero creo que no. Subtítulos. Opciones. No, creo que no. Hay algunos que sí se pueden poner, no el idioma, no lo que están escuchando, sino el texto en español. ¿Sí? Y lo pueden ver y es una buena práctica para que ustedes lo puedan ver. Entonces, simplemente hay muchas, déjenme nada más, ahorita que tenemos unos cuantos segundos, déjenme nada más ponerles aquí esto de Abcam. Abcam es una compañía que vende anticuerpos y entonces aquí les dice cómo estudiar los hallmarks of cancer y entonces les da una gran variedad de anticuerpos para poder hacer este tipo de anuncios. Entonces dice, esos anticuerpos están dirigidos para esta parte y entonces van viendo cuáles son las proteínas que intervienen ahí, ¿sí? Yo trato de no meter muchas proteínas porque uno se pierde entre tantas proteínas. Ya cuando lleven transducción de señales, pues entonces van a tener que quitarse miles de proteínas, ¿sí? Pero aquí lo que quiero es que entiendan el proceso global, ¿sí? Muchas gracias. Voy a dejar de grabar, ¿sí? Y les recuerdo nada más, antes de dejar de grabar, que revisen la retroalimentación de sus tareas. Si quieren que les mande su informe, ¿sí? Se los mando con mucho gusto, ¿sí? No voy a ventanear a nadie, nada más quiero que ustedes vean. Bueno, voy a ventanear a uno de mis alumnos, ¿sí? De maestría. En maestría, 75% de homología. No puede ser, o sea, casi me muero. Nos vamos aquí al detector de plagiarismo. Nos vamos al login. Si ustedes quieren que yo les revise documentos, aunque no sean de la clase, pero quieran ver, o de otras personas, yo con mucho gusto se los puedo hacer. Es rapidísimo, no me cuesta absolutamente nada. Vámonos a la siguiente, porque aquí están ustedes. Entonces, les marca aquí, esto que está aquí, por ejemplo, 66%, pues quiere decir que está muy alto. Entonces, es cuando yo les mando, ¿sí? 16%, vamos a ver otro alto. Siguiente página.
O sea, Sí. ¿cómo le dice? Es que pues, ya me vi, ¿no? Te salí con el 15%, pero literalmente yo lo redacté, o sea, ¿cómo le dice que fue copiado? Ajá. Ah, es lo que quiero que vean. Es lo que vamos a ver. Sí, es lo que vamos a Pues ver. no existe ningún file que sea 100%, o sea, 0%. Sí. Porque Bueno, ¿Sí hay? sí sí, hay. digo, aparece. Ahora, tengan mucho cuidado porque sus trabajos son chiquititos. O sea, lo que me mandaron son muy pequeñitos. Entonces, si dice tiene 4%, pues a lo mejor tiene más, ¿sí? Entonces, porque es muy pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, por ejemplo, está diciendo, esto lo copiaste de algún lado. ¿Sí? Y entonces, división de ciencias biológicas, eso no se puede tomar en cuenta Por si como, hay ciertos sí, agentes. entonces, sí, por eso tomen, o sea, yo en ningún momento he manejado la palabra plagio. Sí, o sea, yo no estoy diciendo que están plagiando. Sí, simplemente hay porcentaje de homología. ¿Sí? Entonces, para evitar ese tipo de palabras, vamos a contar cuántas palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le aplicamos un filtro. Y entonces yo lo que hago es quito las citas, quito la bibliografía y le digo de que no me excedan las 16 palabras, ¿sí? Y entonces ya 68 me va a bajar, porque eso ya me lo quita. Pero todavía sigue teniendo 58, ¿sí? Entonces ese no hay tanto problema. El problema es 33. ¿Por qué razón? Porque observen que todo este párrafo lo copió y le pegó. Pero no nada más lo copió y lo pegó, copió las citas, o sea, está copiando las citas sí, que además es una tesis, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Nos vamos y le digo, mira, esto lo sacaste de aquí y esto lo tienes aquí en este texto original y esto todo está copiado y esto lo puedes consultar de aquí y ese es el documento donde tú lo estás copiando. ¿A poco lo mandas con el documento original? Sí, lo ponemos aquí en el escritorio, que de hecho ya lo había bajado. Es la tesis de Javier Luna Romero. ¿En ese caso se la invalida a usted o...? En este caso yo soy su asesor. Entonces, o sea, yo soy el responsable de que mi alumno no copie. Yo soy responsable de que si ustedes sacan algún documento de la clase, yo lo tengo que revisar. O sea, ustedes, sí, yo les tengo que avisar, oye, tienes un problema porque aquí hay mucho copiado, ¿sí? Y entonces ustedes lo tienen que modificar. Entonces, en este caso, yo es lo que tengo que hacer en cada momento. Él tenía un gran problema porque estaba muy presionado, ¿sí? Es mi alumno de maestría, él es médico, pero tiene consulta particular y además, o sea, tiene muchísimas cosas. Entonces, cuando tenía que entregar las cosas, tenía 3 horas libres. ¿Qué haces en 3 horas libres para escribir un avance de tesis? Copias y pegas. Y eso fue lo que hizo, ¿sí? Esta es la tesis de la Universidad de Alicante, ya entonces le dije. Y entonces yo ya me puse con él y le digo, mira, es que lo que tienes que hacer es esto, hay que revisar, y ya en el último documento ya bajó, ¿sí? Eso es lo que yo también trato con ustedes. Por eso les pido que revisen sus retroalimentaciones, ¿sí? Si quieren el documento, yo lo que tengo que hacer aquí, ¿sí? Es de que aquí abajo genero el documento, no genero el de todos, ¿sí? Entonces, ya me pidieron uno, se los mando para que ustedes lo vean. O podemos verlo así en línea y decir, mira, es que el documento donde más tuviste problemas fue en 33%. Del 58% a 33%. Estos de 5, 3, 2, 1, pues son mínimos. Pero de todas maneras, si ustedes observan, pues sí hay una gran cantidad. Lo pone en colores y entonces va diciendo, pues todo esto está copiado y pegado, copiado y pegado, copiado y pegado, copiado y pegado. A pesar de que yo ya puse los filtros de que no me tomen en cuenta ni las citas, ni la bibliografía, ni 16 palabras para abajo. ¿Sí? Entonces es lo que también con ustedes les puse 10 palabras para que ustedes lo vean, ¿sí? Entonces, y eso es lo que vamos a hacer. No los estoy acusando, o sea, no quiero que se sientan intimidados diciendo, oye, tienes una homología muy alta, sino lo que yo quiero es ayudarles para que ustedes vayan mejorando. ¿Sí?
Fácil. ¿Y qué maestría hacen ellos? ¿Mande? ¿Qué maestría hacen ellos? Lo mismo que Rebeca, que vino por la firma, maestría en biología de la reproducción. Ah, ¿y eso es aquí? Sí, 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 es aquí. Ah, vale. Sí, pero además, o sea, es maestría en biología de la reproducción animal. Sí. El problema es de que lo que yo veo es de que en otras universidades no les enseñan a buscar las similitudes, o sea, están muy acostumbrados a copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Y entonces tú vas leyendo y te saltas de una idea a otra porque dices, pues es que lo copió de dos documentos diferentes. Y yo lo que quiero es de que ustedes aprendan eso. Digo, aparte de todo lo que vamos a ver de cáncer y de estructura y de microambiente y todo eso, pero es una parte formativa. Sí. ¿Sí? Y yo lo que hago es de que por eso me esperé hasta que estuvieran todas las tareas, ¿sí? El martes cerró, ¿sí? Bajo todas las tareas y todas las tareas se las aviento a Identicare e Identicare me hace todo el análisis, ¿sí? Entonces ya es más fácil. Lo difícil es escribir y decirles, bueno, pues me gustó mucho tu trabajo, pero aquí tienes tanta homología y ver por qué motivo y leerlo, todo eso, eso es donde me lleva un poco más de trabajo. Sí. Sí, pero pues son cosas extras, pero es parte formativa de lo que a mí me interesa que ustedes adquieran. Sí, por eso es importante que vean, sí, para que no haya errores voluntarios, ¿sí? Si ustedes van a copiar y pegar, digo, acaban de señalar, no sé en qué universidad que venden las tesis. Yo supongo que en varios lugares venden las tesis y que lo identificaron aquí en Identicare, ¿sí? Peña Nieto plagió su tesis y no le dijeron nada. Y a esta ministra que se iba a postular para presidenta de la Suprema Corte, pues se le hicieron así muy cansada, ¿sí? Pero además, ese problema es de la maestra, es de la tutora, ¿sí? No tanto del alumno. Ese problema es porque 3 tesis eran iguales. ¿De quién es la culpa? De la tutora. ¿Sí? Ya cuando ustedes tengan sus alumnos de licenciatura y ya estén en maestría y en doctorado, pues entonces ustedes son los responsables de que no cometan plagio o sí, que su porcentaje de cimiento sea raro. ¿Sí? Bueno. Bonita tarde, bonito fin de semana. Para los que les falta pareja, si me quieren mandar un mensaje, yo les genero el contacto, ¿sí? Aquí está todavía Rosy para que si quieres contactarte, ¿sí? Sí, mira, mándaselo así en el chat, ¿sí? Mándaselo solamente a ella. Ahí está. Sí, ya se lo pueden mandar. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso sí nos interesan los artículos de ciclos celulares, pero sobre todo en el checkpoint. Mándamelo por WhatsApp. Sí, ya le envié un. Ya me mandaste. Sí. Ok, entonces, Ya le Sí, comunico de los artículos. sí, dime más o menos qué artículo, porque un montón. Sí. Y lo que no quiero es de enviarles, o sea, algo que no van a poder ver. Ok, sino algo que ya esté revisado. Sí, perdón. Sí, Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Sí? ¿Ya te contestó? Sí, es la primera. Ok. Pero también que te mande tu déjame decir que Ya me contesta con su número, pero... Ah, ok. Entonces ya está, ¿verdad? Sí. Ok. Profesor, disculpe. Sí, dime. ¿Qué quiere esta tarea que puso de que mandáramos cuáles temas que íbamos a tratar al cáncer? Ajá. Yo ya no puedo localizar esa parte de dónde está. O sea, Eso es en el foro. Es en el foro. ahí mismo donde puse Sí. la conclusión del cuestionario, digamos. Sí. Ahí lo tengo que agregar. Ajá. Ya estás entonces en el aula. Sí. Entonces ya lo único que tienes que hacer es meterte en el día semana 1, ahí en el foro y ahí escribes. Okay. Ajá. Sí. Y de equipo, pues no tengo equipo, si usted me pudiera desarrollar más los datos. Lo que podemos hacer es de que si alguien no hace equipo contigo, yo hago equipo contigo. Ah, perfecto. Me mandas un mensaje y trabajamos en equipo. Claro que sí, con mucho ¿Sí? gusto. Claro Ok. que sí. A mí me interesa el cáncer de mama.
porque es lo que Sí. trabajamos. Y A mí entonces- me interesa también el de las células, ¿cómo se llama? Linfoma non-Hodgkin. Nos vamos por eso. O el de melanoma. Sí, nos vamos por eso. ¿Sí? Sí. Ok, entonces yo le mando un mensaje. Sale. Muy amable. No, al contrario. Hasta luego, gracias. Sí. ¿Qué pasó? ¿Va a cerrar su sesión o...? Sí, para que se vaya formando el video, porque creo que ya no hay nadie. Porque hasta que no cierro la sesión,